Hola, en este video vamos a ver un poco referido a todo lo que sería el orden que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y cómo nos dejó parados en frente a lo que serían los derechos humanos, no solamente en Argentina, sino todo el orden internacional que surgió posteriormente a eso. Primero lo que vamos a ver es un poco de contexto histórico referente a este tema y la ruptura también de un paradigma que significó en la historia este desarrollo. Vamos a ver que luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubieron graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen nazi, se establecieron varios sistemas legales supranacionales. Y acá lo que tenemos que tener particularmente en cuenta es el hecho de que antes de que existiesen estos sistemas legales supranacionales, existían órdenes internos que les daban algún tipo de protección a los ciudadanos. Sin embargo, el cambio clave y a lo que nos referimos con este cambio de paradigma son la creación de estos sistemas supranacionales que ejercen algún tipo de control sobre este orden interno, como lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, lo que se busca proteger, ¿no? de esta forma es los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas se crea en el año 1945 y supone un hecho importantísimo para la historia de los derechos humanos. Porque es la primera norma jurídica positiva. Nosotros estuvimos viendo en anteriores videos todo lo que es la diferencia entre el iusnaturalismo y el positivismo. Bueno, acá se plasma en un texto jurídico qué significan los derechos humanos y su importancia en la protección que deben darle los estados, ¿sí? Entonces acá se consagran obligaciones para los estados, se les obliga a los estados a tener que trabajar con estas normas jurídicas y proteger los derechos humanos en su orden interno. Bueno, y entre sus disposiciones vamos a encontrar que se destacan las siguientes. Por ejemplo, el propósito de cooperación que existe entre los estados. ¿Esto qué significa? Bueno, que para poder llegar a implementar los derechos humanos de forma eficiente en el orden internacional y también en lo que es el orden interno de los estados, esto requiere una cooperación que debe ir en base al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales que tienen ellos. Y sin distinción de ningún tipo de distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión. Y también se enmarca un compromiso estatal, según el artículo 55 y 56, en donde el artículo 55 se busca promover el respeto universal y la efectividad de los derechos humanos. Y el artículo 56 establece una obligación jurídica de los Estados miembros de tomar medidas conjunta y separadamente para lograr estos propósitos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, antes, previamente a este sistema que se consagra con esta norma positiva, existía no existía una obligación por parte de los estados de tener que hacer cumplir estas medidas. Existía una especie de orden en el cual los estados simplemente tenían que seguir lo que los ciudadanos requiriesen del mismo estado. Sin embargo, no había un sistema supranacional que les pueda dar efectividad o que los haga responsables ante una comunidad internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento que surge en el 1948, que como vemos es posterior a la Carta de Naciones Unidas, en donde la Asamblea General de las Naciones Unidas consagra todos los derechos humanos, no todos, pero una gran parte de los derechos humanos, en un texto jurídico. Vamos a ver que como la naturaleza jurídica, en el marco de la naturaleza jurídica, surge como una resolución de la Asamblea General. ¿Qué significa esto? Bueno, además, en diferencia de ser un acuerdo entre estados, un tratado, una convención, esto surge como una resolución de la Asamblea General. Y la Asamblea General busca generar recomendaciones para los estados y esto, como se darán cuenta, no lo hace vinculante, ¿sí?
pero se plantea como una idea común o una recomendación que hacen todos los estados en la Asamblea General. Por lo tanto, con el tiempo se fue incorporando en las constituciones de los estados que aprobaron esta resolución y también surge su carácter obligatorio más que nada por su efecto consuetudinario que tiene en el derecho internacional. En cuanto a su contenido y su alcance, bueno, los derechos humanos son inherentes a las personas, como reconoce esta declaración, universales, iguales e inalienables. Vamos a estar viendo un poco más sobre las características de los derechos humanos en uno más adelante. Y se consagra esta visión integral, ¿no? De que no solamente incluye los derechos civiles, sino también los políticos, económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y también, algo muy importante, que se reconoce a la persona o al particular como un sujeto de derecho internacional, ¿sí? Lo que hace que pueda ser partícipe por fuera del marco de la representación que tiene el Estado del cual es parte. Hasta ahora estuvimos viendo todo lo que sería el contexto histórico de los derechos humanos. En el siguiente video vamos a ver un poco las características y fundamentos que tienen los derechos humanos en sí mismos.